Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos. Feliz sábado a todos. Bienvenidos a un tip más, un tip transformador de los que ya llevamos 35 con hoy. 35 tips, madre mía. ¿Qué tal? ¿Cómo se os presenta el fin de semana? Yo tengo un día soleado maravilloso y así espero y deseo que sea mi día, mi fin de semana y con muchas ganas de hacer muchas cosas. Hoy me he levantado súper pronto, con mucha actividad, con muchas ganas de hacer cosas y deseando pues que el día y el fin de semana me den muchas alegrías que yo mismo me voy a proporcionar. Bueno, ya veis, llevamos 35 días juntos y yo estoy encantadísimo por ello porque ¿qué más puedo pedir que me estéis acompañando aquí cada día? Buenos días Ramos, buenos días José Luis, buenos días a todos los que vais llegando por el chat y buenos días desde este punto de partida de hoy que va a ser un punto importante. Tenemos un tip interesante, el tip número 35. Tolerancia. Madre mía, cuánto podemos hablar de ello. Y vamos a tener solo media horita. Buenos días, Natalia. Dice José Luis, se presenta nublado y trabajando. Bueno, pues aquí se presenta soleado, trabajando y con ganas también de disfrutar el día, de intentar darme un poquito de relax también para mí y este fin de semana voy a intentar buscar esos espacios de relax, espacios para hacer cosas para mí, ser tolerante conmigo. Hoy vamos a hablar de la tolerancia. ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos ese tema? Espero que en el chat me digáis alguna cosa sobre eso, porque seguro que en muchas ocasiones muchos de nosotros nos hemos visto en la tesitura o en el pensamiento de que somos totalmente tolerantes, pero realmente hay alguna cosa en la que no somos demasiado tolerantes. Y lo vemos en las redes, ¿eh? Fijaos, en este proceso que estamos viviendo del tema del COVID, que no sé cómo, por qué le llaman la COVID-19, no sé si es el COVID-19, la COVID-19, en definitiva, esta pandemia que nos ha hecho estar a todos en un confinamiento, ¿hasta qué punto eso ha favorecido la tolerancia entre unos y otros en las redes sociales, porque ha sido donde nos hemos podido comunicar, sobre todo, nos hemos podido comunicar porque no había otro medio, porque no se podía salir. Ahora ya se empieza a salir e incluso en las salidas estamos viendo hasta qué punto somos tolerantes o no, incluso con nosotros mismos. David López, muchas gracias por lo que dices de que transmito mucha paz. Bueno, intento por lo menos que lo que transmita sea bueno, eso siempre. Buenos días Roberto, bienvenido, ¿qué tal? Pues vamos a ver, ya sabéis que yo tengo que ir haciendo virguerías aquí con las pantallas, ¿eh? Pero voy a ir haciéndolo todo lo mejor que pueda dentro de lo que es esta emisión. Espero que esté escuchándose bien, que me estéis viendo perfectamente. Como veis en el tip, digo que la tolerancia, en definitiva, es el respeto, la escucha y la actitud. El respeto que tenemos hacia los demás desde el respeto que nos tenemos a nosotros mismos. La escucha es otra forma de respeto. Es la escucha, escuchar realmente lo que nos dicen los demás y cómo nos lo dicen, para no interpretar las cosas rápidamente y solo bajo nuestro propio pensamiento, nuestro propio prisma. Hay que tener un poco más de escucha y sobre todo la escucha empática, ¿no? De ponernos en el lugar del otro, de cuando nos está diciendo las cosas, cómo nos las dice, en qué momento nos las dice, de qué manera nos las dice. Y la actitud, claro, la actitud que nosotros mostremos, una actitud abierta, una actitud generosa, de apertura en cuanto a todo lo que recibimos y entender sobre todo ese respeto, esa tolerancia que hay que mostrar a que todo el mundo es diferente, a que cada uno tiene diferentes tipos de pensamiento y diferente forma de sentir las cosas y la vida. Ramos dice la tolerancia, difícil de encontrarla, pero libera mucha carga. Cuando encontramos algo de ella, así lo creo y lo siento yo.
Así es difícil encontrarla, pero porque esto es un viaje de ida y vuelta. Y siempre lo digo, siempre hago hincapié en eso, ¿no? Es un viaje de ida y vuelta porque nosotros toleramos aquello que nosotros, de los demás, que nosotros mismos toleramos en nosotros. Cuando somos intolerantes eh, con otras personas, realmente lo que estamos es descubriendo una parte de nosotros que no toleramos, que algo que nos molesta. Y lo primero que tenemos que hacer es trabajar en nosotros mismos. Acordaos que estamos en los tips, en esta parte, en estos 10 tips, el último tramo, en estos 10, en el que estamos hablando del amor incondicional hacia nosotros mismos para después poder demostrar ese amor a los demás. Entonces, claro, la tolerancia la tenemos que empezar a trabajar por nosotros. Si yo espero que los demás sean tolerantes, me tendré que mostrar tolerante. Porque muchas veces lo que hacemos es chocar, sin darnos cuenta. Y me vais a decir, no, no, si yo soy tolerante y yo me muestro tolerante, yo trabajo la tolerancia, pero hay mucha gente intolerante. Sí, pero hay mucha gente intolerante porque al final nos vamos contagiando. Es como una gran pandemia. La gran pandemia no es solamente del COVID, la gran pandemia es del miedo, es de la intolerancia, porque al final no tolerar otras cosas de los demás es miedo a que mi estabilidad emocional, mis pilares cambien de alguna manera, mis pilares se muevan de alguna manera, se desestructuren, porque no son los mismos, porque ya no comparten lo mismo que yo quiero compartir, que yo necesito, que yo deseo. Entonces, es muy importante tener en cuenta que nosotros tenemos que ser fieles a nuestros valores, a nuestros principios, a nuestras creencias, a nuestros sentimientos. Pero también el mismo respeto que nos estamos mostrando a nosotros lo tenemos que mostrar a los demás. Porque si no, esto juega en contra. ¿Y por qué lo tenemos que estar demostrando constantemente esa tolerancia? Porque al final rebota, la gente se da cuenta de que tú eres tolerante, de que tú entiendes. Eso no quiere decir dejarse pisar, ¿eh? Eso no quiere decir que los demás pueden hacer conmigo lo que les dé la gana, pueden pensar o pueden criticarme lo que quieran. No, 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 no. Se trata del respeto, de la escucha. Sobre todo, lo que en la primera frase, el respeto, la escucha y la actitud. Es muy importante tener respeto a todas las opiniones, sean las que sean. Por mucho que a mí me suenen raras y me desestabilicen, son opiniones válidas, porque son las opiniones de otras personas, independientemente de que sean contrarias. Yo las puedo trabajar desde escucharlas, desde respetarlas, de no compartirlas porque tengo ese derecho, y eso también forma parte de la tolerancia. La tolerancia que luego se comparte en ambas direcciones es el hecho de nos respetamos mutuamente. Tolero todas las discrepancias o todas las opiniones que tú puedas tener, las tolero, las puedo hacer mías o no, porque es una decisión. Al final, nosotros decidimos con lo que nos quedamos. Para ser tolerante, no me hace falta quedarme con todo. Yo lo que hago es tolero todas las opciones que hay, las tolero, pero me quedaré con aquellas que estén dentro de mi pensamiento, de mis principios, de mis valores, y las acepto como tal o no. También tengo ese derecho. Acordaos de cuando hablábamos de los derechos que tenemos como personas a la hora de poder decidir lo que cada uno quiere tolerar o no. Y el hecho de no tolerarlo quiere decir también que estás mostrando el respeto, pero también estás diciendo que, oye, tolérame a mí también. Eh, Algo complicado, ¿verdad? Pero cuanto más trabajamos en ese ser tolerantes, con que hay unas diferencias, con que somos diferentes, con que tenemos formas diferentes de pensar, de actuar, de sentir. ¿eh? Y eso no quiere decir que los demás lo hagan mal o que nosotros lo hagamos mal. Eso quiere decir que cada uno tiene un criterio. Y cada uno tiene un criterio de pensar, de sentir o de hacer porque cada uno tiene una vivencia diferente de vida. Y la primera cosa en la que debemos ser tolerantes es en esas diferencias de vidas que hay, de momentos, de formas de sentir que tenemos cada uno de nosotros. O sea, nadie se pone en los zapatos de los demás. Y eso es una forma de tolerar, de ser tolerante hacia las diferencias. Es ponerse, empatizar
en ese punto hacia los demás y sobre todo hacia nosotros mismos, porque el más intolerante de todos con nuestro propio ser somos nosotros, como siempre. Al final, nosotros tenemos que empezar a trabajar cada uno de estos aspectos que estamos trabajando en estos tips en nosotros mismos. Si no los trabajamos en nosotros mismos, evidentemente van a haber muchas cosas sobre las que vamos a ser intolerantes con el resto de personas que nos acompañan en el mundo. La siguiente frase es conceder la misma importancia a los demás como a nosotros mismos. Claro, tú quieres que te concedan esa importancia, tú quieres que te respeten, tú quieres, pero no toleras según qué cosas. Entonces hay que empezar por uno mismo. Yo quiero darle toda la importancia a la persona que tengo enfrente, a la situación que tengo enfrente, pero evidentemente sin restarme importancia a mí mismo. Y sobre todo pensando que lo que nosotros vamos a proyectar es lo que al final la persona va a recibir. Si yo me muestro intolerante en algún momento con una opinión que tenga alguien que esté hablando conmigo, al final esa persona lo que va a hacer es intentar rebatirme para no sentirse pisoteada. Pero si yo me muestro tolerante, va a ver que hay un entendimiento y que por lo menos la respeto, aunque haya diferencias. Empezaremos a establecer una buena comunicación, empezaremos a abrir la puerta a esa comunicación. Fijaos que la palabra tolerancia viene del latín, que dice sostener, soportar, admitir o aceptar. ¿Eh? Sostener. Sostener quiere decir, o sea, el mantener algo ahí. Yo puedo ser tolerante con mis pensamientos y evidentemente me tolero en mis pensamientos y sostengo los tuyos, porque en algún momento determinado me pueden venir bien, ¿no? Y los sostengo, los mantengo ahí porque son los tuyos y los respeto, aunque sean diferentes y aunque no estemos de acuerdo con ellos. Soportarlos, evidentemente, si quiero que me soporten a mí, quiero que me escuchen a mí, también tendré que escuchar a los demás, por muy diferentes que sean esos pensamientos. Pensaba que se movía el chat. Luego, admitir que evidentemente los demás pueden ser diferentes, pueden tener una opinión diferente. Y aceptar sobre todo que hay personas que tienen un sentir diferente. Pero no es que aceptemos porque tenemos que aceptarlo y ya está, no. Es porque realmente la realidad está presente, está en el aquí, en el ahora. La realidad es esa, es que cada uno de nosotros vive su vida. Y no es que vivamos cada uno en un mundo diferente, es que realmente cada uno practica una vivencia diferente de la vida. Nadie vive la misma vida junto a otra persona o igual a otra persona. Cada uno tiene una vivencia. Incluso si pusiéramos a dos personas viviendo en un mismo lugar desde que nacen hasta que se mueren y aislados de todo, ninguno de los dos viviría la misma realidad, porque hay unas emociones, hay unos sentimientos, hay una forma de ver diferente, hay una serie de complejos en el entramado de nuestro cerebro, de nuestra parte más emocional, que hace que nosotros tengamos una vivencia diferente. Si entendemos eso, si toleramos, si somos tolerantes con que cada uno tiene una vivencia diferente en la vida, empezaremos a trabajar ese punto de tolerancia que es necesario para convivir unos con otros. Ahora, por ejemplo, tenemos pues a ver qué dice Ramos, que dice, es como decir al intolerante, tolero tu intolerancia pero no la comparto. A ver, no es que sea intolerante, o sea, también tenemos que respetar la intolerancia, porque a lo mejor esa persona es intolerante porque no ha tenido la ocasión de trabajar cosas, no ha tenido la ocasión de reflexionar, de integrar situaciones de su vida para volverse más tolerante, porque muchas veces la intolerancia nace desde el desconocimiento, en la mayoría de casos, nace desde el desconocimiento total. A veces somos intolerantes con situaciones porque no las entendemos, porque no las conocemos, porque no nos hemos preocupado de ir hasta la fuente y de conocer realmente qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa.
una muestra que tenemos en estos momentos es que mucha gente se muestra intolerante, ¿eh? No tolera según qué comportamientos que está teniendo pues, el gobierno. Pero yo no los voy a defender ni justificar porque no soy quien para ello ni me voy a meter en un debate político. Pero hay que ser tolerante con el hecho de que son personas, en definitiva, que están haciendo lo que pueden, lo que saben o como quieren, ¿eh? En las situaciones en las que estamos viviendo. Hay que entender que a lo mejor no comparto, pues, por ejemplo, el uso de las mascarillas, ¿no? Hay mucha gente que está hablando de que el uso de las mascarillas, pues que no es bueno, que tal, pero yo tengo que tolerar en este momento la norma que hay hasta que todos nos pongamos de acuerdo o las personas que están a cargo de este problema se pongan de acuerdo para cambiar esa norma. Entonces tengo que ser tolerante y decir, y conmigo mismo, ¿no? Es decir, aunque no me guste llevar la mascarilla, tengo que llevarla porque es un bien que de momento es un bien común. Evidentemente, esto es entrar como en un bucle, ¿no? Es que al final lo tengo que tolerar todo, no. Lo que tengo que tolerar es la percepción que tengo de lo que me llega, de cómo me llegan las cosas, ¿no? Sobre todo de darnos cuenta de la molestia que nos generan las cosas cuando nos llegan a nosotros. ¿Qué es lo que me produce a mí? Ese rechazo, esa forma de ser intolerante con el pensamiento de alguien, con una acción de alguien, con un sentimiento de alguien, ¿qué es lo que me produce a mí esa molestia? ¿Qué es lo que me activa en mí para ser intolerante? O sea, no tolero que, por ejemplo, cosas así muy, muy sencillas, ¿no? Pues no tolero que se deje un vaso fuera de lugar. Ya, pero es que eso te molesta a ti. Tienes que entender que la otra persona pues lo hace porque a lo mejor es su hábito. Pero si en vez de no tolerarlo, empiezas un diálogo con la otra persona para explicarle por qué a ti eso te molesta, porque al final no lo toleras no porque el vaso no tenga que estar ahí, sino no lo toleras porque a ti te causa una molestia. Y esa es la parte más crítica de trabajar en cuanto a, o al respecto de lo que es la intolerancia, la molestia que nos causa a nosotros. Eso es donde debemos incidir, observarnos desde ese amor incondicional, como llevo diciendo estos días, observarnos en qué es lo que me molesta, qué es lo que me molesta de algo, de una acción, para volverme intolerante con algo. ¿Eh? Otra cosa, por ejemplo, es las personas que son intolerantes a algún alimento, pero es porque su cuerpo lo rechaza y entonces tú entiendes que tu cuerpo pues no admite según qué alimento y a partir de entonces ya no hay ningún problema, simplemente pues mi cuerpo no lo admite porque no está preparado, porque hay alguna cosa que falla o que está diseñada para no admitir según qué alimentos, pues bueno, pues lo entiendo y ya está. Pues pasaría lo mismo con las personas, con las relaciones humanas que establecemos, pero sobre todo mirándonos a nosotros. Ser tolerante primero con nosotros mismos, porque si yo hoy os pidiera el ejercicio de cada día y haz una lista de qué son aquellas cosas que no toleras en tu vida, mirándote a ti, mirándote a ti, qué es lo que no tolero en mí mismo, qué es, pues no tolero ser impuntual, no tolero ser desordenado, no tolero, a ver, qué es lo que no me permito. Al final es qué es lo que me molesta hacer y qué molestia real hay detrás de todo eso, ¿no? ¿Qué pasaría si yo fuera impuntual cuando a mí me gusta ser muy puntual y no tolero la impuntualidad? ¿Cuál es la molestia que me genera la impuntualidad? ¿Cuál es la molestia que me genera el desorden? ¿Cuál es la molestia que me genera un pensamiento que alguien, pues no tolero que alguien hable mal de X? No voy a entrar en un ejemplo que luego podamos establecer un debate, pero, o sea, ¿por qué te molesta realmente? ¿Por qué no toleras eso? Esa es la observación del tip de hoy, ¿no? Entrar en ese punto, ¿eh? En ese punto de obsérvate en qué no eres tolerante. ¿Qué es aquello que te molesta tanto, que te causa ese desagrado y que no toleras en ti en primer lugar? Y después, ¿qué es lo que no toleras en los demás?
pero no para ver qué es lo que no toleras en los demás nada más, no te quedes ahí, es ver qué no tolero en los demás para observar qué es la molestia que me genera a mí. Si nos observamos siempre a nosotros, si observamos realmente cuál es la molestia verdadera, cuál es el punto donde ahí me molesta, nos daremos cuenta si es real o no es real. Si llegamos a ser empáticos, si llegamos a ser respetuosos, si llegamos a entender que otras personas pueden tener otros comportamientos o otros pensamientos. Eh, cuando queremos observarnos ahí, y es un punto complicadito, es un punto complicado porque realmente pues, estar en ese proceso de ver mis molestias pues, es incómodo. Es como querer empujarnos a salir de esa zona de confort. Pero claro, para salir de la zona de confort también tengo que ser tolerante conmigo mismo, de aceptar todas aquellas cosas que no me gustan o que me molestan. ¿Cuántas cosas realmente toleras en ti? ¿O cuántas cosas estás viendo en los demás que te molestan, con las cuales eres intolerante, ¿eh? pero que realmente son tuyas? Vamos a asumir, vamos a pasar a la acción, este amor incondicional, pero con acción, a asumir la responsabilidad que tenemos nosotros, en primer lugar, con cómo toleramos cosas en nuestra vida, cómo nos toleramos nosotros a nosotros mismos, de qué manera llevamos a cabo esa tolerancia sobre lo que pensamos, lo que sentimos o lo que decimos. Es importantísimo que nos observemos en esto, porque ahí nos daremos cuenta qué es lo que nos molesta en los demás. Que al final, todo lo que nos molesta en los demás no es más que una molestia en nosotros mismos. Venga, ¿alguna discusión en el chat? Hoy estáis muy callados, ¿eh? Nadie quiere decir nada aparte de Ramos. ¿Alguien que tenga algún problema, algún punto en el que se muestre intolerante? Ejemplos hay en las redes sociales, ¿eh? Es impresionante lo rápido que la gente se vuelve intolerante a comentarios, a post, a alguna imagen. Enseguida nos dispara un poco la alarma y empezamos a mostrarnos ahí rápidamente soltando todo lo que llevamos dentro. José Luis dice: aceptar las cosas que no me gustan, empezando por las que tiene uno mismo. Es el inicio de la felicidad. Y en las empresas de éxito, y en las empresas del éxito, por supuesto, en las empresas del éxito o de éxito, ¿vale? ¿Estáis viéndome bien? José Luis dice: soy intolerante al postureo. Vale. Decidme si estáis viendo bien, porque por un momento he perdido la imagen que tengo aquí en el directo, pero creo que sí, que se está reproduciendo. Vale, sí, lo voy bien. Vale. Dice: aceptar las cosas que no me gustan. Esa es la primera de las formas en las que nosotros nos podemos mostrar tolerantes con nosotros mismos. ¿Eh? La segunda forma es, como dice, el inicio de la felicidad es aceptarse, porque ser tolerante al final y en definitiva es aceptarse tal y como uno es, tolerarse. ¿eh? Es decir, yo soy como soy, me tolero tal cual. Ahora, ¿cómo nos afectan las cosas de los demás? Es todavía más importante esa observación, porque nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que nosotros recibimos, lo que recibimos de los demás, es lo que a nosotros realmente nos molesta, pero por la molestia que tenemos dentro. Y en cuanto a lo que dice José Luis de soy intolerante al postureo, madre mía, en un momento, vale, dice soy intolerante al postureo. Es que el postureo es algo que hacen los demás. O sea, a ti lo que te tiene que afectar es qué te provoca en ti. Observarte qué te provoca en ti, en que la persona o las personas
o quien lo haga, ¿no? Haga ese postureo. Lo que hay que tener muy en cuenta es la afectación en nosotros y de dónde viene, qué es lo que nos mueve a nosotros cuando observamos una cosa que no nos gusta. Y lo importante es, si nos damos cuenta de que hay algo pues, que no nos gusta, que somos intolerantes a eso, observarnos si nosotros también tenemos alguna tendencia a hacerlo. Cuidado con eso. Ramos dice, es decir, lo que intoleramos es porque algo de esa intolerancia está en nosotros mismos, por supuesto. Por supuesto, o sea, si algo nos molesta de los demás, tenemos que mirarnos a nosotros. Eso es algo que es un trabajo ineludible. Lo que pasa es que nos cuesta mucho, nos duele mucho, nos molesta mucho, y ahí es donde empieza la intolerancia propia, lo que no toleramos de nosotros. Es que me moleste aquello, que me moleste lo otro. ¿Y por qué no lo toleras? No solamente observarlo, sino adivinar el por qué, de dónde viene esa, cuál es la raíz de esa intolerancia, de eso que no toleras en los demás y que además a ti te molesta, te genera alguna molestia. Por eso es tan importante muchas veces tener ese espejo imaginario delante o incluso cogernos un espejo de verdad y ponernos delante. En uno de los tips, antes de que acaben estos 5 días que nos quedan, tenemos un tip específicamente de ponernos delante de un espejo. Ponernos delante de un espejo para mirarnos bien, mirarnos sin maquillaje, sin ese postureo que decía José Luis, ¿no? Ese que no toleramos en los demás, pero que a lo mejor también podemos observarnos en nosotros. Y no lo digo que tú lo seas, porque yo te conozco en persona y para nada eres una persona que estés dando una imagen que no es, todo lo contrario. Quizá te muestras demasiado como eres y eso también es bueno, pero bueno, lo importante es observarnos a nosotros mismos. Fijaos, la tolerancia empieza por nosotros. Tolerar que todo es posible, que todo es entendible. Aunque nos cueste, aunque nos cueste. Volviendo pues a cosas que pueden publicarse. O sea, hay gente que puede publicar algo que a ti te resulte desagradable, que te resulte muy molesto. Por muy molesto que sea, por muy desagradable que sea, mira a ver qué es lo que te molesta realmente, pero entiende que esa persona lo hace desde su pensamiento, desde su sentir, desde su forma de ver la vida o de observar la vida. Y tenemos que tolerar que todo el mundo puede tener esos pensamientos diferentes, que todo el mundo puede actuar de manera diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Eso también es bueno, porque en un momento determinado descubrir a qué somos intolerantes nos hace entrar en el mundo de nuestras creencias, de cómo creemos que son las cosas en la vida o cómo deberían ser. Fijaos que decir yo creo que las cosas deberían ser de una manera determinada es mostrarse un poco intolerante hacia que no pueden ser de otra. Entonces, ya solamente con esta frase, que a mí ya me encanta, es yo tengo que mostrarme tolerante a que las cosas son para mí, como yo creo que son. Pero también pueden ser totalmente contrarias o diferentes para cualquier persona en el resto del mundo, porque evidentemente existe la libertad de que cada uno tenga pensamientos o creencias totalmente antagónicas a las mías. A ver, ¿qué más decís por aquí del chat? Ramos dice, yo soy muy intolerante a la crítica o a juzgar la vida privada de los demás. Pero eso es tu forma de ser. Hay que ser tolerante de que la gente pueda hacer crítica, que también es buena de vez en cuando, y a los juicios que hacen, pero eso es bajo sus creencias. Lo que tienes que observarte es que cómo tú actúas a ese respecto, si tú eres crítica, porque en este momento ya estás haciendo un juicio de que la gente juzga la vida privada de los demás o que la gente critica de alguna manera. O sea, observémonos, no caigamos en la trampa. José Luis dice, en realidad me educaron en no tener prejuicios y por lo tanto me es difícil encontrar intolerancias. No me dejo influenciar por los estereotipos, ideas de algo o alguien aceptadas como patrón de cualidades. No me preocupan y no me molestan. Ya he dicho que te conozco y sé perfectamente que aunque has puesto lo de al postureo, pues evidentemente era algo que, bueno,
tampoco te llama la atención ni estás pendiente, sino sé que eres una persona que estás muy pendiente de ti misma. Pero eso es muy importante, observarnos en la educación que tuvimos, en la tolerancia o intolerancia que había al respecto de según qué cosas o creencias en nuestro propio entorno familiar. Y antes has hablado de las empresas. Las empresas tienen que ser muy tolerantes a la hora de asimilar que no existe competencia, que cada uno es un producto diferente, que tiene un mercado diferente, que puede llegar a un número diferente de clientes. Hay que ser tolerante con todas esas estrategias que hacen otras empresas. Hay que ser tolerante con los cambios del mercado, no hay que ser intransigente. Y la intolerancia a la realidad que vivimos, porque además, fijaos, y ya con esto acabo que me estoy pasando de tiempo, con la realidad que vivimos tenemos que ser más tolerantes que nunca, porque nos acaba de demostrar el universo al completo que nuestro mundo no es definitivo, que las cosas que hacemos no son definitivas, que en cualquier momento todo puede cambiar. Por lo tanto, ser tolerante también es ser flexible. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, a empezar a entender, que no quiere decir que lo tengamos que compartir, a entender, muy buenas Ana López, bienvenida, a entender, no compartir, pero entender que todas las personas que nos rodean pueden tener criterios diferentes. Así que hoy, mírate a ver hasta qué punto eres tolerante, qué es lo que no toleras y qué molestia te genera la intolerancia de según qué pensamientos, acciones o emociones de otras personas. Hazte el listado como siempre. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy, por acompañarme un sábado por la mañana, ya sabéis, mañana domingo también nos podemos tomar el desayuno juntos. A las 12 volvemos a estar aquí en directo, vuelvo a estar con vosotros. Ya nos quedan a partir de mañana 4 tips. Estamos por el número 35, estamos a punto de acabar los 40 tips. Luego ya veremos lo que hacemos para seguir viéndolo. Pero recordad, el miércoles, y hoy voy a poner el post, el miércoles tenemos un taller de 1 hora en Zoom, para los que os apetezca, un taller súper interesante donde vamos a hablar del vacío interior. Ahí lo dejo. Vamos a hablar de lo que es el vacío interior, de cómo nos sentimos cuando sentimos ese vacío interior y cuáles son las estrategias para poder salir de ese vacío interior o poder llenarlo. Vamos a hablar de ello en ese interesante taller que será el miércoles a las 9 de la noche por Zoom. Ya sabes que si quieres acceder a él tienes que escribirme un correo para que te pueda pasar el enlace. Y bueno, pues nada, mañana nos vemos otra vez aquí a las 12. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo, acompañándome en este directo. Que tengáis un maravilloso sábado y nos vemos mañana puntuales aquí a las 12. Un abrazo. ¡Chao!